eterna. La gran esperanza del cristianismo universal, desde el momento del gran cisma en 1054, es la visión de la unidad de la Iglesia del Este y el Oeste en la verdad. Una esperanza reafirmada por el Papa Juan Pablo II, siguiendo recientemente su tradicional Vía Crucis del Viernes Santo, en el cual utilizó el texto escrito por el patriarca ecuménico ortodoxo Bartolomé. Debemos continuar reuniéndonos, le dijo Juan Pablo, en el lugar que ha sido consagrado por el martirio de los primeros siglos, y en la actualidad no debemos dejar de unirnos y hablar la misma verdad sobre la cruz. La historia de la humanidad espera una total unidad. Cuando se llevó a cabo la división, no todos los ritos del Este tomaron el camino equivocado. Hubo aquellos que se mantuvieron fieles a Pedro, algunas veces a alto costo. Esta iglesia utiliza una liturgia griega y su congregación venera los íconos. Reúne el espíritu contemplativo del Este con la estructura del Oeste. Roma es su hogar materno. Pero estas iglesias católicas griegas son la excepción porque los orgullosos patriarcas, cuando rechazaron la autoridad del Papa siglos atrás, en efecto, llevaron a la mayoría de las iglesias del Este a ser sepultadas en una tumba de separación. Los cristianos ortodoxos griegos se reúnen al final de la Semana Santa para conmemorar la llevada de Cristo al sepulcro. Mientras que su cuerpo está en la tumba en la larga noche del Sábado Santo, así también por casi un milenio están los cuerpos de la ortodoxia esperando por la resurrección y una nueva vida. Las ovejas pueden pastar a salvo. Inmediatamente después de la separación hubo terribles conflictos que hicieron temblar las fundaciones del mundo medieval. Por años, el Imperio del Este fue vulnerable al creciente poder de los turcos de Seljuk, que dominaron el imperio musulmán. Ahora, en una manera general, la agresividad y ambición del Islam puso en peligro a todo el cristianismo. A pesar de la resistencia del ejército bizantino, los musulmanes avanzan a Anatolia, amenazando más allá de Constantinopla. Tenían su vista puesta en Jerusalén y la Tierra Santa. El emperador envió una desesperada súplica al Papa Urbano II,
quien estaba presidiendo un concilio de obispos en Clermont, Francia. El pontífice vio en esto una oportunidad para volver a unir a la separada iglesia en una causa común contra los hombres del Islam. Su corte armada comenzó la primera de varias cruzadas que tendrían lugar en los próximos 3 siglos. En el verano del 1096, el ejército partió de Le Puy y de Verdun, pero tardarían 3 años antes de que ellos pudieran llegar a Tierra Santa, y muchos más para que muchos de los cruzados volvieran a sus hogares. Tomaron diferentes caminos y rutas acuáticas a Constantinopla, donde fueron recibidos por el emperador. Cuando por fin se unieron los ejércitos, avanzaron a Nicea y la conquistaron. Luego fueron a Antioquía en Siria, que se rindió solo después de una larga lucha. Los caminos estaban abiertos a Jerusalén, que fue finalmente alcanzada en el verano de 1099. Desde la distancia, la ciudad santa era una vista inspiradora para los abatidos europeos. Ellos sabían las dificultades que tendrían que vencer para reconquistarla de los egipcios, los cuales estaban bien protegidos detrás de esas inmensas murallas. Para mediados de julio habían terminado con los preparativos, siguiendo una desesperada lucha y perdiendo casi la batalla, pero gracias a su superioridad en armamento, los cruzados finalmente escalaron los muros y entraron en la fortaleza. Fue una gran masacre. En la mañana del día 15 todo había pasado y con ella el triunfo de la primera cruzada. De esta manera, muchos de los caballeros se asentaron estableciéndose en los diferentes castillos a lo largo de Siria, Fenicia y Palestina, y formando sus reinos independientes. Sin embargo, Jerusalén quedó en manos de los cristianos por solo 88 años, antes de que fuera nuevamente tomada por el formidable comandante turco Saladín, quien extendió su gobierno desde Siria hasta Egipto, reconquistando la mayoría de los castillos de los cruzados. En Europa se llamó a una nueva cruzada que terminó desastrosamente en una serie de grandes derrotas. La mayoría de los cruzados no querían particularmente dejar sus casas, especialmente si estos viajes eran por mar. Durante las largas e interminables caminatas, con frecuencia pasaban hambre, teniendo que buscar comida. Hubo una gran mortandad de caballos y animales de carga, lo que significaba que los caballeros debían pelear de pie, reduciéndose a cargar su propia armadura y posesiones. Una tercera gran cruzada, organizada por príncipes alemanes, se hizo notable cuando Ricardo Corazón de León fue coronado rey de Inglaterra. Él aumentó mucho los impuestos para financiar un ejército y vendió casi todas sus posesiones. Ricardo viajó a Palestina en mayo de 1192 tras muchos inconvenientes. Parte de su flota fue devastada por un tornado y al que se unió una fuerte tormenta. El barco que llevaba a su prometida, la princesa española Berengaria, de casualidad arribó al puerto de Limassol en Chipre. Ella fue inmediatamente tomada prisionera por el gobernador de la isla bizantina. Cuando Ricardo llegó unos días después, estaba furioso. Enviando por refuerzos, los capturó y los puso en prisión. La pareja real contrajo matrimonio en la capilla de la fortaleza de Limassol. Berengaria también fue coronada reina de Inglaterra. Ricardo tenía ahora una base en el este del Mediterráneo, desde donde podía dirigir sus ejércitos en los ataques a Tierra Santa. Pero la conquista de Chipre trajo solo un alivio temporal a la gente de allí. La isla fue vendida a los caballeros templarios que la fortificaron al estilo normando. En Colossi, cerca de 4 kilómetros al oeste de Limassol, sus castillos se alzaban en las planicies de Episcopi. Las zonas adyacentes de viñedos y tierras para la agricultura eran muy fértiles. Junto al aceite, trigo, algodón y vino, la principal cosecha era la de la caña de azúcar, que era procesada en esta fábrica cerca del castillo.
La piedra de un molino que se usaba para escurrir el jugo es evidencia clara de la independencia de los habitantes de los castillos. La regla era no comprometerse mucho con los cristianos bizantinos, quienes fueron desposeídos de todo lo que tenían. Luego, cuando esta poderosa ley fue abolida y sus jefes ejecutados en Francia en el siglo XIV, Colossi fue retomada por los caballeros de San Juan. Animado por su éxito, Ricardo navegó a Ica, la cual había sido liberada por él y el rey francés Felipe. A causa de una enfermedad y del mal tiempo no les fue muy bien en Jerusalén y fue forzado a negociar con Saladín una retirada. La primera cruzada fue con la esperanza de promover la unión cristiana. La cuarta la separó sin reconciliación. Los cruzados, bajo la influencia de inescrupulosos príncipes venecianos y alemanes, que como no podían pelear por la Tierra Santa, se dedicaron a saquear a Constantinopla. Ellos asaltaron las tumbas reales y profanaron las iglesias. Robaron los lugares sagrados, pisotearon los íconos y dieron con las reliquias por tierra, rompiendo todo hasta que la ciudad quedó en ruinas. Su ocupación duró más de 50 años, pero fue un amargo golpe para la cristiandad del Este, causando una herida que habría de quedar abierta por mucho tiempo. El fracaso de las cruzadas marcó el comienzo del final del cristianismo bizantino. El poder temporal había fallado en conseguir la unión espiritual con Roma. El fragmentado imperio del Este era una presa fácil para la dinastía turca de Otomán, cuyo sultán Mahmud II estaba decidido a capturar Constantinopla. El bombardeo duró 6 semanas y a pesar de que la resistencia fue heroica, el 29 de abril de 1453 entró en la ciudad como su conquistador Mahmud II, contando tan solo 22 años de edad. En la basílica de Hagia Sofía, él recogió polvo del suelo dejándolo caer sobre sí como un acto de humildad ante Dios. Las arañas tejen las cortinas del palacio del César, le dijo a sus seguidores. Constantino soñaba con un imperio cristiano en el este, ahora en ruinas. El contexto entre el poder espiritual y político se mudaba a Europa. La Roma medieval estaba en una perpetua crisis por la tensión entre los reyes franceses, los sucesores de Carlomagno y los papas, lo que llevó al papado y a su corte a ser secuestrados por el monarca francés y llevados a un nuevo palacio en Aviñón, donde permanecieron 70 años. Con la sede de Pedro en otro país, Roma se convirtió por unos años en república. Pero había muchos en la iglesia que estaban convencidos que ya era hora de que el Papa regresara a donde pertenecía. Una de aquellas profundamente preocupada por el exilio en Aviñón fue una dominica mantelata de Siena, Catalina Berencasa. Las mantelatas eran un grupo de mujeres laicas que pertenecían a la orden dominica. Ellas usaban las túnicas blancas y el manto negro de los dominicos y seguían sus reglas. Catalina era bien conocida por su genuina preocupación por los enfermos y menesterosos, pero también tenía reputación de mística contemplativa y una gran asceta con el don de la profecía y discernimiento en la oración. A pesar de no haber sido formalmente educada, ella tuvo una de las mentes teológicas más brillantes de nuestros tiempos. Viajó a Aviñón para suplicar en protesta al Papa Gregorio acerca de la ausencia del obispo de Roma en su hogar espiritual. El pontífice, a pesar de dudarlo por razones políticas, accedió finalmente a llevar su corte de nuevo al Palacio de la Plaza Venecia, un alivio para la empobrecida ciudad. Las condiciones de su regreso le aseguraban que él era el señor de su propio estado y también comandante militar de Roma. Después de su muerte, la iglesia sufrió otro fuerte golpe con un segundo cisma. Esta vez,
uno que dividió al mismo papado. El cónclave de cardenales que se reunió para elegir al nuevo papa se enfrentó a la muchedumbre romana que golpeaba las paredes del Vaticano diciendo: «Denos un pontífice romano o los mataremos». Después de una escandalosa asamblea, los temerosos cardenales se las arreglaron para elegir, si bien no un romano, al menos un italiano. Urbano VI, a pesar de su rectitud y buenas intenciones, y determinado a terminar con la corrupción y restaurar una apropiada autoridad, se enfrascó con tal afán en su cometido que pronto tuvo una situación insostenible. Catalina era incansable en su esfuerzo por conseguir que le apoyaran, extenuándose en el proceso. Ella no ocultaba su angustia ante su violencia o falta de tacto. En el nombre de nuestro Salvador crucificado, ella le suplicó: «Modere su impetuoso temperamento, Santo Padre». Los cardenales franceses no querían saber nada de él y declararon su elección inválida. Ellos le dieron a la Iglesia un antipapa, quien rápidamente se estableció en Aviñón. Así comenzó el reinado de dos pontífices. Aunque parezca increíble, por un tiempo hubo hasta tres. Para Catalina terminó siendo un amargo golpe. Terminó su vida exhausta, muriendo, como Cristo su esposo murió, a la edad de 33 años. Fue canonizada en 1461. Hoy esta heroína de la Iglesia es la santa patrona de Italia. En 1970 el Papa Paulo VI declaró a Catalina doctora de la Iglesia. Este título se le ha conferido a muy pocos teólogos cristianos en el transcurso de la historia, y a ninguna mujer antes de 1970. Una firme confirmación de su extraordinaria santidad y de una excelente doctrina en una persona en particular. De ahí que el significado declaración de Catalina sea inmenso, porque sitúa a esta mujer sin estudios entre los mayores teólogos de la Iglesia, y le reconoce su lúcido y profundo conocimiento de la verdad divina y su carisma especial en comunicar palabras de sabiduría infinita y conocimiento. El espíritu de Catalina continúa inspirando a las monjas de la orden de predicadoras dominicas contemplativas, quienes viven solo para Dios, buscan, profundizan y van hacia Él en soledad para que la palabra que procede de Él no vuelva vacía y pueda cumplir aquellas cosas por las que ella fue enviada. En pureza y humildad de corazón, las hermanas ofrecen el sacrificio de sus oraciones, especialmente durante la celebración de la liturgia, imitando a la Iglesia de Jerusalén, que fueron puestas juntas por las enseñanzas de los apóstoles reunidos en oración diariamente. Los papas y antipapas continuaron siendo elegidos hasta la elección de Martín V por el Concilio de la Iglesia en Constanza, que finalmente terminó el degradante y desgraciado episodio de la historia de la cristiandad. La oficina papal seguía mal usada y teniendo corrupción interna. Pronto se enfrentó a la peor crisis que hizo temblar a la Iglesia europea hasta sus cimientos. En 1517, un monje agustino, Martín Lutero, públicamente negó las enseñanzas del magisterio sobre la penitencia y las obras pías. Al mismo tiempo que imponía su propia y nueva doctrina de salvación solo por la fe. Poniendo la tradición y las escrituras en contra, puso en marcha el movimiento de la reforma que lo llevó a él y mucho del cristianismo del oeste, lejos de la sede de Pedro. Los papas sucesivos lucharon no solo contra los conflictos de Europa entre las naciones y los nuevos estados,
sino también con la propagación del Islam. Clemente VII intentó limitar la influencia papal mediante una inteligente diplomacia con el rey francés, pero provocó la ira del emperador Carlos V, quien se vengó atacando a Roma. El papa se refugió dentro del castillo del Santo Ángel. Más de 2/3 de los guardias suizos fueron masacrados tratando de defenderlo a él y a la ciudad. Designados por el Papa Julio II en 1506 como los guardaespaldas personales del Papa, ellos eran reclutados solamente de entre los suizos, alemanes y franceses que no entendían suficiente italiano para inmiscuirse en los asuntos del papado. Pasado el tiempo, esa restricción fue levantada para incluir a todos los suizos. Todavía hay unos 100 de ellos en el Vaticano. Es el cuerpo militar de los actuales papas. Sus uniformes de rayas son similares a aquellos usados en el siglo XVI por los mercenarios. A pesar de los problemas políticos del siglo XVI, se establecieron nuevas órdenes religiosas con una nueva vitalidad y la pasión de mostrar la bandera de la unidad cristiana. Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, llevó las escrituras más cerca a la oración sacerdotal e inspiró a los misioneros jesuitas de ir a proclamar el Evangelio a los confines de la tierra. Sus seguidores tomaron un voto especial de lealtad al Papa Pablo III, quien reunió el Concilio de Trento con una agenda llena de reformas y también para reafirmar la tradición y las escrituras como fuentes de la verdad cristiana. El concilio también confirmó la autoridad especial del Papa como sucesor de Pedro y como el representante personal de Cristo en la tierra. En los años de la Reforma, los papas Medici inspiraron un gran renacimiento de las artes. En este siglo de oro surgían los genios con claridad y fuerza. Fue una era de triunfo para los grandes palacios barrocos y plazas. El papado era nuevamente poderoso y había una sensación de unidad y fortaleza. En nuestros tiempos vemos la velocidad y movilidad de los motociclistas en la vía del Corso, pero en la Roma del Renacimiento era la habilidad y el atrevimiento de jóvenes en caballos salvajes a lo largo de la calle que traía una gran cantidad de espectadores. Los arquitectos papales continuaban rivalizando entre ellos, construyendo cada vez monumentos más extravagantes. Bajo su dirección, la fachada de Roma fue restaurada en tonos de mármoles cálidos, constantemente remodelados por los rayos del sol y del agua. A medida que la civilización abría Europa con otras muchas excitantes posibilidades, el fantasma de otro fenómeno, la religión del panteísmo, comenzó a envenenar las aguas del cristianismo. En 1773, poderosas personalidades fueron traídos de Portugal, Francia y España, los cuales ya habían reprimido a los jesuitas en sus respectivos países. Presionaron al Papa Clemente XIV para disolver totalmente la orden.
Muchos obispos y sacerdotes fueron obligados a salir de los países europeos católicos y sus dominios de ultramar. Esta prohibición se mantuvo por 40 años. En el tiempo de la represión, un anciano francés, François-Marie Arouet, que odiaba al cristianismo en general y particularmente a la Iglesia Católica, y usando el seudónimo de Voltaire, escribió: «Ahora que destruimos a los jesuitas, haremos de la Iglesia lo que queramos. En unos 20 años no habrá nada que nos la recuerde». 20 años después, casi en el mismo día, las palabras de este anticristo parecieron cumplirse, cuando la Revolución Francesa abolió primero la era del cristianismo y luego la adoración a Dios. En los 4 años de terror, 40.000 hombres y mujeres fueron ejecutados simplemente por ser fieles a su fe. El rey Luis XVI, su esposa y familia y la nobleza fueron guillotinados por proteger la tradición y proteger los altares de las iglesias. Miles de catedrales, conventos y seminarios fueron profanados y destruidos en el nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, y todo por la causa del nuevo orden en el mundo. La violencia de Francia desencadenó una ola de terror en todas partes, propagada por los líderes de la Iluminación. Las fuerzas revolucionarias y republicanas movían agresivamente sus banderas hacia la próxima contienda, los reinos independientes de Italia y el Estado papal. Un sobreviviente y benefactor del baño de sangre francés fue un oficial de artillería córsico, Napoleón Bonaparte. Él dirigió a las tropas francesas que entraron en Italia y luego en Roma, confiscó muchos de los tesoros papales y forzó al Papa Pío VI a pagar una elevada multa a cambio de la paz. Cuando Roma fue declarada una república, el Papa fue a Toscania. Pronto fue capturado y exiliado a Francia, donde murió pobre y solo. El papado estaba aparentemente en una crisis terminante, pero cuidadosos planes fueron hechos para llevar a cabo un cónclave en Venecia. Luego de la derrota de los franceses por los austríacos, el nuevo Papa Pío VII pudo regresar a Roma. Ansioso de restablecer las buenas relaciones con Francia, el pontífice tomó la decisión súbita de ir a la coronación de Bonaparte en la Catedral de Notre Dame en París, solo para ser públicamente humillado durante la ceremonia. El Santo Padre regresó a Roma. La amarga rencilla entre él y Napoleón, que duró por mucho tiempo, dejó a Italia en una constante angustia. Golpeada por los vientos de cambio, siendo rehén de milicias revolucionarias que bregaban por la independencia y un Reino Unido, y por la cesión del poder político de la Iglesia. En 1848, en el momento más difícil de estos problemas, el más grande papa del siglo XIX llegó al trono de San Pedro. El pontificado de Pío IX, fue el más largo de la historia, y casi totalmente dominado por los conflictos de la Iglesia y el mundo. No ha habido papa que haya sufrido más en la defensa de su cargo y para preservar la posición del Estado papal ante las intensas hostilidades. A pesar de haberse mostrado indeciso, al borde de un modernismo con todas sus complicaciones, él triunfó en mantener el sentido de su cargo supremo, interrumpido desde el tiempo de San Pedro. Una sucesión que el eminente historiador Macaulay describe como indivisible. La historia de la Iglesia Católica, escribió, une a las dos grandes eras de la civilización. No hay otra institución que haya sobrevivido y que nos lleve al tiempo cuando el Papa coronó a Carlomagno al comienzo del siglo IX, y más allá de su tiempo, con los acontecimientos de la historia perdidos en la narración de las fábulas. La Iglesia vio el surgimiento de todos los gobiernos y de los establecimientos eclesiásticos que existen actualmente en todo el mundo, y ella probablemente verá el fin de ellos. Ella fue grande y respetada, continuó el escritor, mucho antes que los sajones pisaran Gran Bretaña y antes que los francos cruzaran el Rin. Cuando la elocuencia griega todavía florecía en Antioquía
y todavía se adoraban ídolos en la Meca. Ella perduró ante todo, y el papado permaneció a través, no en decadencia o como una antigüedad, sino llena de vida y con el vigor de la juventud, porque esta es la cabeza visible y fue esencial para el cumplimiento de los propósitos divinos. En 1854 el pontífice visitó la excavación de las catacumbas de San Calixto, donde se encontraban las tumbas de algunos de los primeros papas. Ese mismo año, él definió el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Preservada de todo estado de pecado desde el momento de su concepción, en el eterno pensamiento de Dios y en el vientre de su madre Santa Ana. 4 años más tarde, en Lourdes, en los Pirineos, una pobre niña, Bernadette Soubirous, afirmaba haber tenido apariciones de la Virgen en una cueva de Massabielle, en las afueras del pueblo. En una de las visiones, la señora vestida de blanco reveló diciendo: yo soy la Inmaculada Concepción. Esa revelación vino justo a tiempo para Francia y Europa, una renovada esperanza en la compasión divina, y para la restauración de un continente hecho pedazos por la violencia y la revolución. Pero mientras la Iglesia revivía espiritualmente, su poder temporal comenzó a desintegrarse. El ejército del Papa fue derrotado y lo que quedaba del Estado papal fue agregado al nuevo reino de Italia. El Vaticano estaba en el mayor peligro. El Papa se negó a rendirse al ejército italiano. Pero todo terminó muy rápido y los republicanos entraron en Roma, terminando con 11 siglos de gobierno eclesiástico. Carlos Salados conmemoran la coronación de Víctor Emanuele II como el primer rey de una Italia unida, con Roma como su capital. El Santo Padre subió de rodillas los 28 escalones de la escalera santa, esperando que este doloroso acto de penitencia evitaría que el Vaticano fuera tomado por el Estado italiano. Estos escalones son de importancia para nuestra memoria. Bajo la cobertura de madera se encuentra una escalinata de mármol que se dice vino del palacio de Poncio Pilatos. Cristo bajó estas escaleras de camino a ser enjuiciado por el gobernador romano. El Papa se declaró a sí mismo como prisionero de Estado y por el resto de su pontificado gobernó detrás de las puertas cerradas del Vaticano. En medio de cambios políticos, su única preocupación era fortalecer la vida de la Iglesia. En 1870 llamó a todos los obispos para el primer concilio vaticano, en donde ellos condenaron las herejías de la nueva era: panteísmo, ateísmo y modernismo. También definieron la infalibilidad del Papa cuando había ex cátedra como sucesor de Pedro en la Iglesia Universal sobre la fe y la moral. A su muerte, Pío IX dejó a la Iglesia sin riquezas territoriales, pero rica en poder espiritual y renovada esperanza. Sus enemigos, no estando contentos con dejarlo descansar en paz, rodearon la procesión fúnebre en el puente Santo Ángel en un intento de tirar su féretro en el río Tíber. Eso fue impedido por jóvenes seminaristas irlandeses y alemanes que vinieron a ayudar. Roma despertó al amanecer del siglo XX para darse cuenta que todo era muy similar a lo que habían dejado en el XIX. Una degradante pobreza y una era de desesperación que se agravó ante el horror de la Primera Guerra Mundial. En 1922, un corrupto gobierno socialista fue depuesto por una revolución fascista bajo el liderazgo de Benito Mussolini. Sus camisas negras marcharon a Roma y tomaron el control. Con la monarquía a un lado del duce, gobernó como rey y dictador por más de 20 años.
sensiblemente no declaró una guerra total a la jerarquía de la Iglesia, proponiendo términos en los cuales el Vaticano podía ser una ciudad-estado separado, y ofreció una generosa compensación por la pérdida de territorio. Como un signo de mejores relaciones, pero en verdad era más como un memorial a sus propias ideas y una renovación de la arquitectura moderna de Roma. Se le concedió la construcción de la Vía de la Conciliazione para facilitar a los peregrinos y turistas ir a la Plaza San Pedro. El Concordat, el Tratado Lateran negociado por el cardenal Pacelli, fue firmado en 1929. El territorio dentro del Estado del Vaticano fue legalmente definido como un estado de 110 acres del lado izquierdo del Tíber. Es el país más pequeño del mundo y mantiene alrededor de 12.000 personas, cuyos trabajos son desde cardenales a jardineros. Solo una tercera parte de ellos son residentes permanentes. Despojada de su reino territorial y liberada del restrictivo imperialismo político, la Iglesia desarrolló un estilo diplomático en el que trata especialmente asuntos morales más que políticos, y comenzó a demostrar su propia capacidad innata global. Hoy tiene una presencia mundial el cual facilita el ir y venir. La mayoría de las 116 embajadas en la colina del Vaticano representan gobiernos no católicos y generalmente predominan los no cristianos. Solo algunos de ellos son simpatizantes de la religión en general o a los católicos romanos en particular. Pero todos saben bien que el 18% de la población mundial pertenece a esta iglesia, junto a sus vastas organizaciones de escuelas, universidades, catedrales, embajadas y delegaciones, una institución que no puede ser ignorada como insignificante. En 1939, Eugenio Pacelli fue electo papa como Pío XII. Fue uno de los más sobresalientes líderes de los tiempos modernos. Habiendo sido un diplomático papal en la Primera Guerra Mundial, él vio con desagrado la llegada del comunismo y el fascismo a Europa, y vio a Alemania aterrorizada ante el programa de un fanatismo nacional socialista. Entabló negociaciones con Adolfo Hitler para tratar de poner a salvo la posición de la Iglesia en Alemania. Pero a pesar de sus esfuerzos, cerca de 2/3 de los sacerdotes del país fueron puestos en prisión, torturados, exiliados y asesinados como parte de una política de limpieza étnica. Cuando Mussolini firmó como aliado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el pontífice luchó sin éxito por mantener a Italia fuera del conflicto. ¿Qué tipo de mundo resultaría de este holocausto? ¿Y qué tipo de iglesia? En 1943 el Santo Padre hizo esta pregunta vital en una importante encíclica, Mystici Corporis, que enfoca a la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Sus enseñanzas claras y concisas reafirman que este cuerpo no es un concepto idealizado, sino una verdadera y visible comunidad de hombres y mujeres, alimentados por los sacramentos y reunidos por una verdadera fe y guiados por el mismo Cristo a través de su prelado señalado. Para un mundo perdido en la guerra, al menos aquí había una luz de certeza espiritual en la oscuridad. Con Europa nuevamente a sus pies y reconstruyéndose después de la guerra,
El Papa, el Día de Todos los Santos de 1950, ante la presencia de 700.000 personas y dando respuestas a las peticiones de millones de los fieles que habían venido por muchos años, definió como el dogma la Asunción de la Santísima Virgen María. Esta fiesta ya se celebraba en muchos de los países del mundo, pero ahora la doctrina de que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma constituyó un artículo de fe. Su íntimo papel en la vida cristiana fue reafirmado por el Papa Pablo VI en el Segundo Concilio Vaticano, cuando él alentó a los obispos que la proclamaran Madre de la Iglesia y de pedir por su intercesión para una rápida unidad entre el Este y el Oeste. Como su famoso antecesor, San Pablo, el apóstol de los gentiles, el pontífice estaba comprometido a la unidad cristiana. Durante el concilio él dio un paso sin precedentes hacia la reconciliación cuando fue a Jerusalén a reunirse con el patriarca Atenágoras de Constantinopla, el primero entre sus iguales de los obispos ortodoxos griegos. Los dos líderes estuvieron de acuerdo en olvidar los siglos de recriminación y de trabajar con empeño por la unidad. Ellos se reunieron varias veces. Luego de una visita a Estambul, el Papa continuó su viaje a Éfeso, donde celebró misa en la ermita de la Casa de María, en una montaña encima del antiguo pueblo romano. Se dice que ella vino aquí por algunos años con su guardián, el amado apóstol Juan, para escapar de la persecución en Jerusalén. Esta ermita es tierra santa para los cristianos de la zona y los musulmanes que vienen aquí a orar. El valiente papado de Pablo VI terminó en un momento oscuro, cuando las reformas del Segundo Concilio Vaticano comenzaron a ser usadas como una excusa para la innovación y el modernismo. Miles de sacerdotes y religiosos abandonaron sus votos y vocaciones. Los laicos estaban confundidos y abatidos al ver la autoridad del papado disminuida por la rebelión y la desobediencia. Al final de su pontificado, el entristecido Papa dijo: el humo de Satán ha entrado en el mismo corazón de la Iglesia. Lo importante de las congregaciones del Vaticano y todo lo que administran es la autoridad personal del Papa, el Pontífice Supremo. Su escudo de armas, las llaves de Pedro, debajo de la tierra triple, es una declaración siempre presente de dicha autoridad. El poder de las llaves que fueron confiadas a Pedro por Cristo, las llaves que Santa Catalina de Siena describe como las llaves de la sangre de Cristo, eran ahora confrontadas con la no creencia y escepticismo. Providencialmente, un nuevo guía de la verdad y la moral pasó al frente con la elección del primer papa no italiano por más de 300 años. Karol Wojtyła, el cardenal arzobispo de Cracovia en Polonia, un hombre fuerte y vibrante en la fe, removerá al mundo como un coloso. Su elección fue recibida con entusiasmo universal. Desde el comienzo de su pontificado, la tarea que enfrentó era enorme. Se daba cuenta que para la mayoría de los fieles, la Iglesia había perdido el camino. Su administración interna era un desastre, y las reformas del Segundo Concilio Vaticano fueron interpretadas de manera muy liberal. El consenso de la más básica instrucción católica ya no se podía dar como segura. Para el resto del mundo, la deserción de la fe por parte de los católicos era de decadencia y amargura. La fe fue revelada y la tradición fue abiertamente atacada por los teólogos modernistas. Y la universalidad de la Iglesia se estaba moviendo a una peor herejía y a un cisma interno. Desde el comienzo, Juan Pablo II no consideró la reforma de la enferma burocracia como algo prioritario, pero decidió en su lugar viajar por todo el mundo para llevar el mensaje del Evangelio, como el primer misionero Pablo, y de hacer presente en la arena del mundo su autoridad geopolítica como sucesor de Pedro y como el representante personal de Cristo en la tierra. Él estaba acostumbrado al conflicto, habiendo formado parte de la resistencia polaca ante los nazis en la guerra. Y era un héroe para su propia gente por la defensa de la Iglesia contra la persecución del marxismo comunista.
como Papa, su valentía y resolución casi le cuesta su vida. A 2 años y medio de su pontificado, el 13 de mayo de 1981, un asesino trató de matarlo durante una audiencia papal abierta en la plaza de San Pedro. El Papa vio a una niña llevando una medalla de Nuestra Señora de Fátima. Mientras él se inclinaba hacia adelante en su lento papamóvil, el asesino disparó. Había apuntado precisamente a donde había estado su cabeza. 2 peregrinos cayeron heridos en el suelo. 2 disparos más salieron, uno de los cuales penetró el abdomen del Papa. Juan Pablo II, en su ordenación, había consagrado su sacerdocio a la protección de la Santísima Virgen María. Estaba convencido que fue ella quien salvó su vida. Su lema personal es Totus tuus. En los años que siguieron al intento de asesinato, han habido crecientes evidencias de diferentes clases de ataques hacia el Papa y sus autoridades, no solo por adversarios políticos en el mundo secular, de una manera mucho más siniestra por una conspiración dentro de la alta jerarquía de la misma Iglesia, que busca el remodelar el papado para sus propias agendas multinacionales. Pero Juan Pablo, como el fiel vigilante del Antiguo Testamento, Habacuc, con sus ojos firmes en el horizonte, espera por la señal prometida que nos llevará al final de nuestros tiempos, y por el segundo Pentecostés que traerá la renovación espiritual de un mundo sin Dios. Él prevé que el tiempo es corto y que la lucha será intensa. Yo no pienso, dijo a su audiencia, que una gran cantidad de la comunidad secular cristiana y que la sociedad del mundo se dan cuenta que nosotros estamos en este momento enfrentando la confrontación final entre la Iglesia, la antiiglesia y el anticristo. Esta confrontación es parte de la voluntad de la providencia divina. De ahí que está en los planes de Dios. Es un desafío que la Iglesia debe tomar valientemente. ¿Cuántas veces desde la renovación de la Iglesia surge del derramamiento de sangre? Esta vez no será diferente. Mientras los cristianos de todas las naciones celebran la renovación de su fe cada Pascua, así ellos también forman parte del renacimiento de la Iglesia, el este y el oeste juntos. Cuando el pontífice ofrece la misa el domingo de Pascua en la Plaza San Pedro, lo hace como cabeza de la Iglesia Universal y como símbolo de su unidad visible.
tibi gratias agens benedixit, pregit, deditque discipulis suis, dicens, accipite, et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Somos el pueblo de la Pascua, proclama Juan Pablo II, y el aleluya es nuestra canción. Nunca debemos abandonar la esperanza de la resurrección. Una Santa Pascua en la Iglesia de Jesucristo, el Señor resucitado y Salvador del mundo. Esta reunión de personas de todas las naciones es el cuerpo vivo de Cristo bajo el liderazgo del Papa, quien como un buen pastor lleva sus ovejas a pastar donde están a salvo. Bienvenidos a la misión Pax HD.
Nuestra